Vanessa acaba de hacer el trato de su vida, casarse con un multimillonario por un año y marcharse 10 millones de dólares más rica, sin amor, sin ataduras, solo un contrato, pero en su noche de bodas, escucha algo escalofriante, y se da cuenta de que no tiene idea de con quién acaba de casarse. Vanessa Vázquez apretó el asa de su desgastada taza de café, mirando fijamente la notificación de desalojo clavada en su nevera con un imán de recuerdo. Aviso final, las palabras ardían en tinta roja y gruesa, una sentencia de muerte para su vida ya en ruinas. Pasó una mano por sus rebeldes rizos oscuros y exhaló con fuerza. 30 días, eso era todo lo que le quedaba antes de que su casero la echara. 30 días para encontrar un milagro. El agudo timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos en espiral, un número desconocido apareció en la pantalla, dudó, pero respondió. ¿Vanessa Vázquez? Una voz baja y suave le provocó un escalofrío de inquietud. ¿Quién pregunta? Respondió con cautela. Reúnete conmigo en The Black Orchid en una hora, tenemos asuntos que discutir. Se enderezó de golpe. ¿Perdón? ¿Quién demonios? Sebastián Klein. El aliento de Vanessa se atascó en su garganta. Sebastián Klein, su nombre solo ya tenía peso, infamia, escándalo, destrucción. Era el hijo caído en desgracia del difunto magnate Richard Klein, la oveja negra de una de las dinastías más poderosas de América. Los medios lo pintaban como un criminal, un mentiroso, un fraude exiliado de la fortuna familiar. ¿Qué quería de ella? Tenía dos opciones: ignorar la llamada y seguir ahogándose en su mala suerte, o ir y averiguar qué tipo de problema le estaba ofreciendo Sebastián Klein. Agarró su abrigo. The Black Orchid era un bar exclusivo en Manhattan, el tipo de lugar donde el viejo dinero susurraba secretos sobre vasos de whisky y los apretones de manos decidían el destino de fortunas. Vanessa entró, alisándose el blazer, sintiéndose totalmente fuera de lugar entre los trajes a medida y las muñecas adornadas con diamantes. Y entonces lo vio. Sebastián Klein estaba sentado en un reservado apartado, sosteniendo un vaso de bourbon. Era más alto de lo que esperaba, de hombros anchos, con una autoridad silenciosa que hacía que la gente instintivamente se hiciera a un lado cuando pasaba. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado, su mandíbula afilada marcada con el inicio de una sombra de barba, pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Fríos, calculadores, observándola como si fuera un enigma por resolver. «¿Realmente viniste?», murmuró él, señalando el asiento frente a él. «La curiosidad es una cosa jodida», dijo Vanessa, deslizándose en la silla frente a él. «Entonces, ¿qué quiere el infame Sebastián Klein de una periodista don nadie como yo?». Los labios de Sebastián se curvaron apenas ante su franqueza. «Tengo una propuesta para ti». Ella cruzó los brazos. «Adelante». «Necesito una esposa». Silencio. Vanessa parpadeó. ¿Necesitas qué? Sebastián se inclinó hacia adelante, golpeando suavemente el borde de su vaso con los dedos. Necesito casarme, legalmente, de forma convincente, si quiero reclamar mi herencia. El testamento de mi padre lo exige, de lo contrario, lo pierdo todo. Vanessa resopló. Eso suena como un problema tuyo, no mío. Su sonrisa se profundizó. Ahí es donde te equivocas, porque estoy dispuesto a pagarte 10 millones de dólares por ser mi esposa durante un año. El aire se le atascó en los pulmones. 10 millones, una cantidad absurda de dinero, suficiente para borrar sus deudas, asegurar su futuro y darle la vida con la que solo había soñado. Demasiado bueno para ser verdad. Entrecerró los ojos. ¿Cuál es la trampa? Sebastián ladeó la cabeza, como debatiéndose cuánta información compartir. Jugarás el papel de mi amorosa esposa en público, en privado, tendrás tu propio espacio, tu propia vida, sin expectativas, sin apegos, solo un contrato, limpio y simple. Vanessa consideró sus palabras, la parte lógica de su cerebro le gritaba que corriera, pero otra parte, la desesperada, la temeraria, se sintió tentada. Golpeteó los dedos contra la mesa. ¿Por qué yo? Una sombra cruzó el rostro de Sebastián, desapareciendo tan rápido como había llegado. Porque necesito a alguien que no tenga nada que perder, y tú, Vanessa Vázquez,
eres exactamente eso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquí hay más de lo que me está diciendo. Pero, ¿10 millones de dólares? Inhaló profundamente. Está bien, dijo. Lo haré. Los labios de Sebastián se curvaron en algo que se parecía a una sonrisa. Bienvenida a la familia Klein, señora Klein. Vanessa Vázquez nunca imaginó que estaría en la suite privada de un ático, vestida con un vestido de seda marfil, esperando para casarse con un hombre al que apenas conocía. El aire olía a rosas frescas y a un costoso perfume, el tipo que usaban los hombres que creaban y destruían fortunas con una sola palabra, hombres que no creían en el amor, solo en el poder. Sebastián Klein era uno de ellos. La mañana había sido un torbellino de papeleo legal y cláusulas de confidencialidad, todas asegurándose de que ninguna de las partes pudiera romper el contrato sin consecuencias. Un equipo de estilistas había sido enviado para transformarla, eliminando a la periodista en apuros y reemplazándola con una mujer digna del nombre Klein. Apenas se reconocía en el espejo, el vestido se ajustaba a sus curvas con una elegancia sin esfuerzo, sus delicadas mangas de encaje rozando su piel, sus rizos oscuros habían sido domados en suaves ondas que enmarcaban sus afilados pómulos, y sus labios estaban pintados en un tenue tono rosa. Una novia perfecta. Una mentira perfecta. Vanessa exhaló lentamente, sus dedos cerrándose alrededor del pequeño ramo de orquídeas blancas que le habían dado. Esto es una locura, murmuró. A su lado, un hombre de traje impecable, uno de los muchos abogados de Sebastián, aclaró la garganta. El señor Klein está listo, debemos proceder. Su pulso se aceleró mientras lo seguía hasta la siguiente habitación. El salón privado del ático había sido transformado en un espacio ceremonial minimalista, sin invitados, sin decoraciones extravagantes, solo un suelo de mármol pulido, ventanales de piso a techo que mostraban el horizonte de Nueva York, y un juez de paz revisando su documentación. Y luego, estaba él. Sebastián estaba con las manos en los bolsillos, su traje gris carbón ajustado a la perfección, lucía exactamente como el heredero multimillonario que debía ser, impecable, sereno, inalcanzable, y griega. Sin embargo, algo en él no encajaba. No estaba nervioso. No estaba impaciente. Estaba observándola. Como un hombre analizando un enigma que aún no lograba descifrar. La garganta de Vanessa se secó al acercarse, encontrándose con su mirada sin vacilar. No era una tonta, este hombre tenía secretos, enterrados bajo esa fachada de control absoluto, pero había aceptado jugar este juego, y no se echaría atrás ahora. El juez de paz aclaró la garganta. Estamos aquí reunidos hoy. Las palabras se volvieron un eco distante, apenas registró los votos, su corazón martillando con fuerza en sus oídos. Sebastián extendió la mano, sus dedos eran cálidos, firmes, pero no había ternura en su agarre, solo certeza. ¿Aceptas, Vanessa Vázquez, tomar a este hombre como tu esposo legal? Una pausa. Debería haber dicho que no, debería haber huido. Pero en su lugar, susurró. Sí. Sebastián deslizó un anillo de platino en su dedo. Cuando llegó su turno, Vanessa hizo lo mismo, sus manos firmes incluso cuando su pulso se aceleraba. Por el poder que me ha sido conferido, ahora los declaro marido y mujer. Un instante de silencio. Luego, Sebastián se inclinó y rozó sus labios con los de ella en un beso casto, calculado, un espectáculo para el juez, para los abogados, para el mundo. Y, aún así, sintió el calor de su aliento, la presión apenas perceptible de su boca contra la suya, y por un momento, un peligroso, fugaz momento, se preguntó si había algo detrás de esa fachada. Pero antes de que pudiera averiguarlo, él se apartó. Una sola palabra escapó de sus labios, baja y definitiva. Bienvenida a la familia. El momento en que Vanessa cruzó la puerta del ático de Sebastián, la realidad de lo que había hecho la golpeó como una ola gigante. Estaba casada. Con un hombre en el que no confiaba. El espacio era impresionante, ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica del resplandeciente horizonte de Manhattan, y el diseño de concepto abierto era una fusión perfecta de lujo y minimalismo. Sin embargo, a pesar de su grandeza,
El lugar se sentía frío, estéril, como un sitio diseñado para aparentar. No para ser un hogar. Sebastián entró delante de ella, desabrochándose la chaqueta del traje y aflojándose la corbata. Tu habitación está al fondo del pasillo, tercera puerta a la izquierda, dijo con voz fría y distante, ahí encontrarás todo lo que necesitas. Su habitación. Por supuesto. Vanessa exhaló lentamente, apretando con más fuerza la correa de su bolso. ¿Así que eso es todo? Boda hecha, anillos intercambiados y ahora simplemente, ¿seguimos caminos separados? Sebastián se giró para mirarla, su expresión impenetrable. Ese era el trato, ¿no? Algo en su tono le hizo crisparse. Claro, murmuró, solo quería asegurarme de entender mi papel en este cuento de hadas. Sus labios se curvaron, pero no con diversión, sino con algo más oscuro. Esto no es un cuento de hadas, Vanessa. Ella sostuvo su mirada, negándose a retroceder. No, dijo en voz baja, no lo es. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Por un breve instante, creyó ver algo titilar en su expresión, duda, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por la misma indiferencia calculada de siempre. Sebastián dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Cumplirás con tu papel cuando sea necesario, apariciones públicas, entrevistas, eventos familiares, más allá de eso, no interferiremos en la vida del otro. Vanessa se obligó a mantenerse firme, ahora estaba lo suficientemente cerca como para notar la fina cicatriz a lo largo de su mandíbula, la tensión casi imperceptible en su postura. Este hombre no era solo rico y poderoso, era peligroso. ¿Y si alguien pregunta por nosotros? Lo desafió. Su mirada descendió a sus labios por una fracción de segundo antes de volver a sus ojos. Entonces sonríes, dices lo correcto y los haces creer que somos la pareja perfecta. Vanessa exhaló por la nariz, mentiras, más mentiras. Lo dices como si fuera fácil, comentó. La expresión de Sebastián se oscureció. Mentir es fácil cuando lo has hecho toda tu vida. Sus palabras le provocaron un escalofrío en la espalda. Antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y se encaminó hacia lo que asumió que era su habitación. Descansa, Vanessa, mañana tenemos una cena con mi familia, procura parecer el papel. Y, así como así, desapareció por el pasillo, dejándola de pie en medio de su lujoso y frío ático, con un anillo de bodas en el dedo y una creciente sospecha en el pecho. Se había casado con un hombre al que no conocía. Y empezaba a pensar que, quienquiera que fuera realmente Sebastián Klein, no era quien decía ser. Vanessa no podía dormir. Estaba acostada en la cama desconocida, mirando fijamente el techo, escuchando el zumbido distante de la ciudad más allá de los ventanales del ático. Las sábanas de seda eran demasiado suaves, el aire demasiado inmóvil, cada rincón de la habitación gritaba riqueza, paredes blancas impecables, una cama king size demasiado grande para una sola persona y un armario lleno de ropa de diseñador que ella no había elegido. Esta no era su vida. Había aceptado este acuerdo por el dinero, pero ahora que estaba aquí, sola en la casa de un extraño, llevando su apellido como un disfraz que no le quedaba bien, todo se sentía inquietantemente real. ¿Qué demonios había hecho? Se giró de lado, clavando la mirada en la puerta cerrada al otro lado de la habitación. Sebastián estaba en algún lugar al otro lado del ático, probablemente dormido, o quizás trabajando, maquinando, haciendo lo que fuera que los hombres poderosos como él hacían en plena madrugada. Algo en él no cuadraba. El hombre con el que se había casado, al menos en papel, se suponía que era un heredero caído en desgracia, un criminal a los ojos de la prensa, pero nada en él coincidía con esa reputación. No era imprudente ni desesperado, si acaso, era demasiado calculador, demasiado cuidadoso, como si cada movimiento que hacía fuera parte de un juego mayor que nadie más podía ver. Vanessa se incorporó en la cama, su pulso inestable. Necesitaba respuestas. Con movimientos silenciosos, se deslizó fuera de las sábanas y cruzó el suelo de mármol descalza. No estaba segura de lo que estaba buscando. ¿Pruebas de que Sebastián estaba mintiendo sobre algo?
Una señal de que toda esta situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Tal vez solo quería confirmar que no estaba completamente loca por sospechar de su propio marido. El ático estaba en silencio mientras se deslizaba por el pasillo. La mayoría de las habitaciones estaban oscuras, pero una tenue luz se filtraba por debajo de una puerta, su oficina. Vanessa vaciló, su corazón golpeando contra sus costillas. ¿Qué estás haciendo? Esto no es parte del trato. Pero ignoró la advertencia en su cabeza y siguió avanzando. La puerta estaba entreabierta. Con cuidado, la empujó lo suficiente para ver el interior. Sebastián estaba de espaldas a ella, mirando por un ventanal enorme, con el teléfono pegado a la oreja. No, seguimos con el plan. Su voz era baja, cortante, peligrosa. El aliento de Vanessa se atascó en su garganta. No me importa lo que crean, están vigilando al hombre equivocado. Una pausa. Me encargaré de eso, sin cabos sueltos. Vanessa tragó en seco, sus dedos aferrándose al marco de la puerta. ¿Con quién demonios estaba hablando? Más importante aún, ¿quién lo estaba vigilando? Apenas tuvo tiempo de procesar el peso de esas palabras antes de que Sebastián se girara. Sus miradas se encontraron. Por un instante electrizante, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, demasiado lentamente, Sebastián bajó el teléfono. Su expresión era indescifrable, pero había algo afilado en su mirada, algo que hizo que un escalofrío helado recorriera la espalda de Vanessa. No parecía sorprendido de verla. Lo que significaba que sabía que ella estaba escuchando. Vanessa se obligó a hablar, manteniendo su voz firme a pesar del estruendo de su corazón. ¿Llamada de negocios a medianoche? Sebastián ladeó la cabeza, observándola. ¿No podías dormir? Ella cruzó los brazos, ignorando la forma en que su mirada se deslizó fugazmente hacia el movimiento. Tú tampoco. No respondió de inmediato. En su lugar, avanzó un paso lento, cerrando la distancia entre ellos con una facilidad calculada. Vanessa se quedó en su sitio. Sebastián se detuvo a solo un respiro de distancia, sus oscuros ojos buscando los de ella. Dime, Vanessa, su voz era más suave ahora, casi burlona, ¿siempre eres tan curiosa? Ella tragó saliva, negándose a dejarse intimidar. ¿Siempre eres tan reservado? Él esbozó una sonrisa ladeada. Aceptaste casarte conmigo, pero no hiciste ninguna pregunta. Porque pensé que sabía en qué me estaba metiendo. Sebastián alzó una mano y apartó un rizo suelto de su rostro. El contacto fue ligero, casi casual, pero envió un calor peligroso recorriendo su estómago. No sabes nada sobre mí, murmuró. Vanessa levantó el mentón. Entonces tal vez deberías empezar a decir la verdad. El silencio entre ellos se tensó, cargado de palabras no dichas. Entonces, Sebastián se inclinó, tan cerca que Vanessa pudo sentir su aliento contra su piel. La verdad, susurró, es peligrosa. El pulso de Vanessa se disparó. Y luego, tan rápido como había cortado la distancia, Sebastián se apartó. Vete a dormir, Vanessa. Su voz era suave, controlada, pero algo oscuro persistía en su mirada. Algo que le dijo que este matrimonio era más que un simple contrato. Era una trampa. A la mañana siguiente, Vanessa despertó con el suave murmullo de voces. Por un momento desorientado, olvidó dónde estaba, las sábanas de seda, el aire fresco, el zumbido distante de la ciudad más allá de los ventanales del ático. Entonces, lo recordó. Estaba en la casa de Sebastián Klein. Su esposa. Aunque solo sobre el papel. Incorporándose, apartó el enredo de rizos de su rostro y escuchó. El tono bajo y cortante de la voz de Sebastián flotaba por el ático. Aunque las palabras estaban amortiguadas, estaba al teléfono otra vez, trabajando, o maquinando, o ambas. La conversación de la noche anterior se repitió en su mente. Sin cabos sueltos. Están vigilando al hombre equivocado. Una parte de ella quiso dejarlo pasar, recordarse que había aceptado este acuerdo por dinero, no por la verdad, pero otra parte, la periodista,
No podía sacudirse la sensación de que estaba durmiendo junto a un hombre que no solo era rico y poderoso, sino peligroso. Apartó las sábanas y se puso la bata de seda que habían dejado para ella en el armario. Incluso las elecciones de ropa en este ático parecían orquestadas, como si cada detalle de su nueva vida hubiera sido curado por alguien más. Mientras caminaba hacia la cocina, vio a Sebastián a través del espacioso salón. Estaba de pie junto a la ventana, el teléfono en la oreja, vestido con un traje azul marino impecable que lo hacía parecer aún más inalcanzable. Tenía la espalda vuelta hacia ella, pero lo supo de inmediato, sabía que ella estaba ahí. Apenas había llegado al mostrador de la cocina cuando él terminó la llamada y se giró. «Buenos días», saludó con naturalidad, como si lo de anoche nunca hubiera ocurrido. Vanessa se sirvió café de la cafetera recién hecha. «¿Con quién hablabas?». Los labios de Sebastián se curvaron ante la franqueza de su pregunta. «Hoy empiezas temprano». Ella sostuvo su mirada sobre el borde de la taza. «Solo intento conocer a mi marido». Sebastián se acercó, sin apartar los ojos de los suyos. «Qué curioso, no recuerdo que eso estuviera en el contrato». Vanessa no retrocedió. Tampoco lo estaba andar susurrando sobre cabos sueltos en mitad de la noche. El silencio se tensó entre ellos. Por un instante, creyó que él realmente iba a decirle algo, pero entonces, Sebastián tomó su propio café, bebió un sorbo lento y dejó la taza sobre la encimera con un suave clink. «Vístete», dijo, «tenemos cena con mi familia esta noche». Vanessa parpadeó. «¿Perdón?». «¿Me escuchaste?». Sebastián ya se dirigía a su oficina. «Es hora de que conozcas a los Klein». Si Vanessa había pensado que Sebastián Klein era el hombre más intimidante que había conocido, claramente nunca había estado en una habitación con su familia. La mansión de los Klein no era solo una casa, era una fortaleza, imponente y extensa sobre un terreno privado a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar construido para mantener a la gente fuera, o para mantener secretos dentro. Desde el momento en que cruzó la puerta, sintió el peso de docenas de miradas escrutadoras sobre ella. La familia Klein estaba reunida en el majestuoso comedor, cada miembro sentado con la clase de postura rígida y ensayada que solo generaciones de poder y privilegio podían inculcar. En la cabecera de la mesa estaba Matthias Klein, el medio hermano de Sebastián, quien había heredado el control absoluto del imperio Klein tras la muerte de su padre, alto, impecable, con unos ojos azules afilados que irradiaban autoridad. Si Sebastián exudaba un peligro silencioso, Matthias llevaba su poder como una insignia, sin necesidad de ocultarlo. A su lado estaba su esposa, Iris, rubia, elegante, y observando a Vanessa con la expresión de alguien que ve a un perro callejero ensuciar un piso de mármol fino. Y luego estaba Margaret Klein, la matriarca de la familia. A pesar de su edad, se movía con precisión regia, su cabello plateado recogido en un impecable chignon. Su mirada recorrió a Vanessa solo una vez antes de posarse en Sebastián. «Por fin decidiste aparecerte», dijo con suavidad, dando un sorbo a su vino, «y trajiste a tu esposa». Lo dijo de una manera que dejaba claro, no lo creía ni por un segundo. Sebastián apartó una silla para Vanessa antes de tomar asiento. «Madre», saludó con calma, «también es un gusto verte». Margaret apenas lo miró antes de volver su aguda mirada hacia Vanessa. «Debes de ser Vanessa», dijo, «la mujer que, milagrosamente, accedió a casarse con mi hijo a pesar de todo lo que el mundo sabe sobre él». Vanessa no pestañeó. Había pasado años navegando entre redacciones despiadadas y entrevistando a empresarios corruptos. Si la matriarca de los Klein pensaba que podría intimidarla con unas cuantas palabras afiladas, estaba equivocada. Sonrió. «¿Qué puedo decir? Siempre he tenido debilidad por los hombres complicados». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Y luego, una sonrisa ladeada. Los labios de Margaret Klein se curvaron apenas mientras giraba el vino en su copa. «Bueno», murmuró, «al menos eres rápida con las palabras, vas a necesitarlo si quieres sobrevivir en esta familia». Algo en su tono envió un escalofrío de advertencia por la espalda de Vanessa. El resto de la cena fue un campo de batalla de palabras, cada miembro de la familia poniendo a prueba su fachada,
tratando de desentrañar la ilusión de este matrimonio. Pero Vanessa se mantuvo firme. Respondió preguntas con fluidez, sonrió cuando era necesario, interpretó el papel de esposa devota. Y durante todo el tiempo, sintió la mirada de Sebastián sobre ella. No con irritación, ni con diversión, sino con algo más, algo indescifrable. Para cuando sirvieron el postre, podía sentir el agotamiento hundiéndose en sus huesos. Esto no era solo una cena, era una prueba. Y cuando Matías finalmente se recostó en su silla, girando su vaso de whisky, pronunció las palabras que Vanessa había estado esperando toda la noche. Dime, Vanessa, su mirada afilada se clavó en la suya. Si amas tanto a mi hermano, ¿por qué no sabes nada sobre él? El silencio cayó sobre la habitación. El corazón de Vanessa retumbó en sus oídos. Al otro lado de la mesa, Sebastián permaneció completamente inmóvil, su expresión cuidadosamente vacía. Esperando. Observando si se hundiría o nadaría. Vanessa inhaló lentamente, obligando a su pulso a estabilizarse. Y luego, con la sonrisa más dulce que pudo reunir, sostuvo la mirada de Matías. Oh, pero sí sé, dijo, sé que tu hermano no es el villano que ustedes fingen que es. Los dedos de Sebastián se tensaron alrededor de su copa. Matías alzó una ceja. Ah, ¿sí? Vanessa se inclinó ligeramente hacia adelante. Sé, susurró, que hay una razón por la que todos quieren mantenerlo en las sombras. Silencio. Y entonces, una sonrisa lenta y peligrosa de Sebastián Klein. Como si, por primera vez, realmente la hubiera visto. La habitación permaneció inquietantemente en silencio tras las palabras de Vanessa, el peso de su desafío colgando en el aire como el lento tirón del gatillo de un arma. Los afilados ojos azules de Matías Klein destellaron con algo indescifrable, curiosidad, tal vez diversión, pero también el frío cálculo de un hombre que había pasado su vida asegurándose de que nadie se atreviera a cuestionar su autoridad. Al otro lado de la mesa, Sebastián no se había movido, no se apresuró a defenderla, ni intentó suavizar la tensión, solo observaba, estudiaba, esperaba para ver qué haría ella después. Finalmente, Matías soltó una risa baja, girando el líquido ámbar en su vaso. Esa es una afirmación audaz, señora Klein. El modo en que pronunció su nuevo apellido fue casi burlón. ¿Y qué te hace pensar exactamente que estamos tratando de mantener a mi querido hermano en las sombras? Vanessa sostuvo su mirada sin dudarlo. Podía sentir los ojos de toda la familia Klein sobre ella, el escrutinio silencioso y altivo de Margaret, el desprecio apenas disimulado de Elise, los otros invitados ricos que habían pasado la noche pretendiendo que ella no pertenecía allí. Pero no se echó atrás. Todos hablan de Sebastián como si fuera un fantasma, dijo con ligereza, recorriendo con la yema del dedo el tallo de su copa de vino, como si no estuviera sentado aquí mismo, respirando el mismo aire, compartiendo la misma sangre, y sin embargo, inclinó levemente la cabeza, desviando la mirada hacia su marido. No lo tratan como familia, lo tratan como una amenaza. La sonrisa de Matías no vaciló. Tal vez sea porque lo es. Vanessa arqueó una ceja. ¿Para quién? Un silencio denso se extendió entre ellos, cargado de significados no dichos. Sebastián finalmente se recostó en su silla, dejando escapar una risa suave. Cuidado, hermano, su voz era tranquila, inescrutable, estás haciendo que mi esposa piense que hay algo de lo que debería temer. Matías sonrió, pero solo mostró dientes. ¿Acaso no lo hay? Un escalofrío recorrió la columna de Vanessa. Ahí estaba. La corriente subterránea que había dominado toda la cena, la guerra no declarada que se libraba en esa mesa. Esto no se trataba solo de dinero o poder. Se trataba de secretos. Y ella estaba justo en el centro de ellos. Margaret Klein finalmente dejó su copa sobre la mesa con un suave clink, cortando la tensión con la misma autoridad sin esfuerzo que había ejercido toda la noche. Basta, su voz era serena, pero firme, no aburramos a nuestra invitada con asuntos familiares. Pero el mensaje era claro. Vanessa no era una de ellos. Y nunca lo sería.
La cena continuó, pero el ambiente había cambiado, la conversación se volvió más ligera, las puñaladas verbales más sutiles, pero las líneas de batalla ya estaban trazadas. Para cuando Vanessa y Sebastián dejaron la mansión, subiendo al elegante automóvil negro que los esperaba afuera, ella sentía que acababa de sobrevivir un campo de batalla. Apenas. El momento en que las puertas se cerraron, envolviéndolos en el lujoso silencio del auto, Sebastián habló. Eso fue imprudente. Vanessa giró la cabeza hacia él, su pulso aún errático. ¿Lo fue? La mandíbula de Sebastián se tensó. No desafías a Matías así, no desafías a ninguno de ellos. Ella entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué podría hacer que alguien se descuide y me diga la verdad? Sebastián exhaló lentamente, pasándose una mano por el rostro. No tienes idea con qué estás jugando, Vanessa. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a apartar la mirada. Entonces dime. Silencio. Los oscuros ojos de Sebastián se fijaron en los de ella, y por una fracción de segundo, Vanessa lo vio, la duda, la grieta en su máscara cuidadosamente construida. Pero, igual de rápido, desapareció. Sebastián desvió la mirada hacia la ventana, observando las luces de la ciudad desdibujarse mientras pasaban. Tú querías un contrato, dijo en voz baja, no la verdad. Vanessa apretó los puños. Está ocultando algo. Y no estaba segura de que le daba más miedo, descubrir qué era, o cuánto deseaba saberlo. El trayecto de regreso al ático transcurrió en un silencio denso, con las luces de la ciudad destellando en reflejos de neón y oro. Vanessa sentía el peso de las palabras no dichas entre ellos, espeso como el humo. El perfil de Sebastián estaba cubierto de sombras, su mirada fija en el paisaje urbano. No había hablado desde que salieron de la mansión, pero su mandíbula estaba rígida, sus dedos tamborileando contra su rodilla en un ritmo ausente e inquieto. Vanessa tenía la mente acelerada. Había pasado años persiguiendo historias, destapando corrupción, desentrañando las capas de engaño con las que los hombres poderosos se envolvían. Y, sin embargo, el hombre sentado junto a ella, el hombre con el que se había casado, era el rompecabezas más enigmático que jamás había encontrado. Y empezaba a preguntarse si resolverlo terminaría destruyéndola. «Estás enojado», dijo finalmente. Sebastián no la miró. «No me enojo». Vanessa soltó una pequeña risa. «Mentira». Eso hizo que él desviara los ojos hacia ella, solo por un instante. Hubo un destello de diversión en su mirada antes de que su expresión volviera a cerrarse. «No debiste provocar a Matías de esa manera». «¿Por qué?» Lo desafió, porque podría haber cometido un error y decirme algo útil. Sebastián exhaló lentamente, pasándose una mano por la cara. Porque nunca te dejarán acercarte lo suficiente para ver la verdad. El modo en que lo dijo, su certeza, su tono definitivo, hizo que algo punzante se retorciera en el estómago de Vanessa. Lo dices como si no estuviera ya en medio de todo esto. Se giró en su asiento, obligándolo a mirarla. Me casé contigo, Sebastián, eso significa que, sea lo que sea en lo que estás metido, ahora también es mi problema. Su mirada se oscureció. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta quedó suspendida entre ellos. El corazón de Vanessa se tambaleó. ¿Lo era? Había aceptado este matrimonio por libertad financiera, no para jugar a ser detective en medio de una lucha de poder entre multimillonarios. Pero había una parte de ella, una parte profunda y temeraria, que quería tirar de los hilos sueltos, desenterrar los secretos que Sebastián Klein mantenía bajo esa fría y calculada fachada. Porque ahora podía sentirlo. La mentira envuelta alrededor de él como una armadura. Y lo que fuera que había enterrado debajo. Era peligroso. Tragó saliva y obligó a su voz a mantenerse firme. Solo quiero saber con quién me casé. Sebastián la estudió durante un largo momento, su expresión impenetrable. Y entonces, finalmente, habló. Entonces debiste preguntar antes de decir, sí, acepto. El auto se detuvo frente al ático antes de que ella pudiera responder. Sebastián bajó primero,
sus movimientos fluidos, impecables. No le ofreció la mano. No esperó a que lo siguiera. Cuando Vanessa salió del coche, él ya estaba en el ascensor, pasando su tarjeta de acceso. Su corazón martillaba en su pecho. No estaba segura de qué esperaba que él dijera. Pero tenía una certeza clavada en el fondo de su ser. Si no tenía cuidado, Sebastian Klein podría ser la historia que la mataría. El ascensor subía en un silencio denso, sofocante. Sebastián estaba de pie junto a Vanessa, su postura relajada, las manos en los bolsillos, pero ella no se dejó engañar. Había tensión en la forma en que sus hombros se mantenían firmes, en el ángulo afilado de su mandíbula, en el modo en que no la había mirado ni una sola vez desde que dejaron la mansión de los Klein. Vanessa, en cambio, no podía dejar de mirarlo. Intentaba descifrarlo, juntar las piezas que no encajaban, el frío y calculador heredero multimillonario, la oveja negra exiliada de la familia, el hombre que susurraba sobre cabos sueltos en mitad de la noche, hablando con alguien que ella no podía ver. ¿Con quién demonios se había casado? Las puertas del ascensor se deslizaron abiertas, y Sebastián salió primero, moviéndose con esa autoridad silenciosa y natural que hacía que la gente se hiciera a un lado instintivamente. Pero Vanessa no iba a apartarse. No más. Lo siguió al interior del ático, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. El momento en que las puertas se cerraron tras ellos, cruzó los brazos. ¿Vamos a hablar de lo que pasó esta noche? Sebastián dejó su tarjeta de acceso sobre la mesa de cristal y, finalmente, se giró para mirarla. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos, Dios, esos ojos, eran afilados, calculadores. ¿Qué parte? Preguntó con suavidad, ¿la parte en la que decidiste poner a prueba a mi hermano, o la parte en la que decidiste hacerte mi salvadora? Vanessa entrecerró los ojos. No te salvé, Sebastián, pero vi la forma en que te miraban, tu madre, Matías, como si fueras un problema que necesitaba ser resuelto. Sebastián soltó una risa baja, sin rastro de humor. Eso es porque lo soy. Vanessa dio un paso adelante, su pulso acelerado. ¿Por qué? Sebastián no se movió, ni siquiera parpadeó. Ya sabes la respuesta. Ah, ¿sí? Lo desafió. Él inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. Todo el mundo conoce la historia, Vanessa, soy el hijo ilegítimo, la decepción, el criminal que casi arrastró el nombre de los Klein por el barro. Mi padre me dio una oportunidad, y la arruiné. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, deliberada. ¿No leíste los titulares? El corazón de Vanessa martilló. Los había leído. Pero algo en su voz, algo frío, algo filoso, le dijo que esos titulares nunca habían contado la historia completa. Dio otro paso hacia él, obligándose a sostener su mirada sin pestañear. ¿No lo crees? Sebastián se quedó completamente quieto. El aire entre ellos se volvió más pesado, denso. Y entonces, de repente, él soltó una risa sin aliento. ¿Y qué te hace pensar eso, esposa? Vanessa apretó los dedos a los costados. Porque había pasado toda su carrera persiguiendo la verdad, y la forma en que Sebastián Klein la miraba en ese momento. Como si nunca hubiera esperado que alguien intentara entenderlo. Tragó con fuerza. Porque sé reconocer una mentira cuando la veo. El silencio entre ellos se prolongó. Luego, un destello en su mirada. Algo que casi pareció vulnerabilidad. Casi. Y entonces, tan rápido como apareció, desapareció. Sebastián dio un paso adelante, su aroma, una mezcla de colonia fresca y algo más oscuro, algo indiscutiblemente suyo, envolviéndola. ¿Quieres saber quién soy realmente? Murmuró. El aliento de Vanessa se atoró. Sebastián se inclinó, sus labios rozando el borde de su oreja. Ten cuidado con lo que deseas, Vanessa. El estómago de ella se retorció. Y antes de que pudiera decir otra palabra, él se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en su dormitorio sin mirarla otra vez. Dejándola ahí, con el corazón acelerado, con el pulso desbocado,
y con la terrible certeza de que estaba cayendo más profundo en un juego que no entendía. Y lo peor. No estaba segura de querer detenerse. Vanessa no podía dormir. Estaba acostada en la cama, mirando el techo, las palabras de Sebastián repitiéndose en su cabeza. Ten cuidado con lo que deseas. ¿Qué demonios significaba eso? Todo en él se sentía como un rompecabezas, una ilusión meticulosamente construida para mantener a la gente alejada. Había convencido al mundo entero de que no era más que un heredero caído en desgracia, un hombre que lo había perdido todo. Pero Vanessa sabía mejor. Sebastián Klein estaba ocultando algo. Y ella iba a descubrir qué era. A la mañana siguiente, Sebastián ya estaba vestido cuando Vanessa salió de su habitación, con una taza de café en la mano y usando una bata de seda que ni siquiera estaba segura de si era suya. Él estaba en la cocina, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, su expresión en blanco, pero demasiado enfocada. Lo observó por un momento, notando la tensión en sus hombros, la manera en que sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la encimera de mármol. Estaba esperando algo. O a alguien. Vanessa aclaró la garganta. Buenos días. Sebastián alzó la mirada, su expresión suave, impenetrable. ¿Dormiste bien? Ella dejó su café sobre la mesa. No realmente, mi esposo sigue advirtiéndome cosas sin decirme lo que está pasando. Los labios de Sebastián se curvaron apenas. Debe ser agotador. Vanessa le lanzó una mirada. Sebastián. Él exhaló lentamente y dejó su teléfono sobre la encimera. ¿Estás buscando respuestas? Sí, dijo ella, sin apartar la mirada, y creo que me debes algunas. Sebastián la estudió por un largo momento. Y entonces, para su sorpresa, asintió. Está bien. Se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. ¿Quieres la verdad? El pulso de Vanessa saltó. Sí. Sebastián inclinó la cabeza. Entonces déjame preguntarte algo primero, Vanessa. Su voz era baja, casi peligrosa. ¿Cuánto quieres saber realmente? El estómago de Vanessa se encogió. Porque esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Quería correr el velo? ¿O era más seguro fingir? Tomó aire, obligándose a mantenerse firme. Quiero saber todo. Los ojos de Sebastián se oscurecieron. Entonces, su voz era apenas un susurro, no te gustará lo que encuentres. No hablaron en el coche. Sebastián había insistido en llevarla a un lugar privado para hablar, solo eso hizo que el pulso de Vanessa se acelerara. Fuera lo que estaba a punto de decirle, no era algo que quisiera que alguien más escuchara. El trayecto los llevó a un edificio elegante, de paredes de cristal, en Midtown. Sebastián la guió hasta la suite del ático, deslizando una tarjeta de acceso antes de entrar. El espacio era diferente de su ático principal, más pequeño, más discreto, sin fotos, sin lujos innecesarios, solo líneas limpias, modernidad y una simplicidad costosa. Vanessa frunció el ceño. Este lugar. Es una casa segura, dijo Sebastián. Ella se volvió hacia él. ¿Para qué? Sebastián se pasó una mano por la mandíbula. Para cuando las cosas se ponen complicadas. Un escalofrío recorrió su columna. Cruzó los brazos. Empieza a hablar, Sebastián, sin más juegos. La tensión en su mandíbula era evidente, pero asintió. ¿Conoces la historia? Comenzó. La prensa me pintó como un criminal, el exiliado de la familia, el hijo que lo perdió todo. Vanessa asintió lentamente. Pero lo que nunca preguntaron, continuó Sebastián, su voz tensa, fue por qué. Vanessa tragó en seco. Sebastián se apoyó contra la encimera, su expresión impenetrable. El imperio de mi padre no se construyó con dinero limpio, Vanessa. Los Klein han estado involucrados en negocios sucios durante décadas, tráfico de armas, lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales. Mi padre lo mantuvo oculto y cuando Matthias tomó el control, se aseguró de que siguiera enterrado. El estómago de Vanessa se tensó.
Estás diciendo que el Imperio Klein está construido sobre crimen. Su voz era plana, fría, sí. Ella contuvo el aliento. Sebastián la observó, esperando su reacción. Pero Vanessa no iba a inmutarse. Está bien, dijo con cautela, ¿y qué tiene que ver esto contigo? Sebastián exhaló. Porque me tendieron una trampa, Vanessa, Matías me inculpó, hizo que me arrestaran. Me convirtió en el chivo expiatorio perfecto para que la prensa dejara de investigar demasiado en su dirección. El pulso de Vanessa retumbaba en sus oídos. Lo había sospechado, que algo no encajaba. Pero esto era más grande de lo que jamás habría imaginado. Fuiste a prisión, susurró, por algo que no hiciste. Sebastián asintió una vez. Y ahora estoy jugando el juego, fingiendo ser el fracaso que ellos creen que soy mientras trabajo en secreto para sacar la verdad a la luz. Vanessa lo miró fijamente. A su esposo. Al hombre que una vez creyó que no era más que un multimillonario caído en desgracia, una advertencia sobre el poder mal manejado. Y ahora se daba cuenta. Era un hombre en guerra. Un hombre que luchaba contra el mismo imperio que lo había construido. Y ella acababa de quedar atrapada en el centro de todo. Sebastián le había mentido. No solo sobre su pasado. No solo sobre la familia Klein. Sino sobre quién era él realmente. Vanessa podía sentir su mundo entero tambaleándose bajo sus pies. Sebastián se inclinó hacia ella, su voz baja. Ahora lo sabes, Vanessa. Ella tragó con dificultad. ¿Y ahora qué? Los ojos de Sebastián se fijaron en los de ella. Ahora, dijo en voz suave, tienes que decidir. La garganta de Vanessa se tensó. ¿Decidir qué? Su mandíbula se endureció. Si estás conmigo, o si vas a alejarte. El corazón de Vanessa retumbaba. Porque debería alejarse. Debería tomar el dinero, dejar este matrimonio atrás y no volver la vista atrás jamás. Pero el problema era. No estaba segura de poder hacerlo. No después de saber la verdad. No después de darse cuenta de que Sebastián no era el villano de esta historia. Y, ciertamente, no cuando entendió que, en algún punto del camino, había empezado a enamorarse de él. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Atendió la llamada, su rostro oscureciéndose al escuchar. Luego maldijo entre dientes. Tenemos que irnos, ahora. El corazón de Vanessa se estrelló contra sus costillas. ¿Qué pasó? Sebastián la tomó por la muñeca, jalándola hacia la puerta. Nos descubrieron, su voz era aguda, tensa, Matías sabe que voy tras él. La sangre de Vanessa se heló. Esto ya no era un matrimonio por conveniencia. Era una guerra. Y ella acababa de elegir un bando. Si te gustó este vídeo, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal. Que tengas un buen resto del día.